Acabamos de aterrizar en un sitio del que no sé qué esperarme y me intriga mucho. Un país en mitad de África en el que se habla español. ¿Veis? Aquí todo español. Es que encima los mismos colores que los carteles de Barajas. Misma tipografía, mismos colores. Ojo, sellito de entrada. Nada mal este aeropuerto, ¿eh? Bueno, esta de aquí es la sala de llegadas. Está bastante vacía. Son las 5 de la mañana. Y mirad, cajero cerrado, oficina de cambio cerrada. Y el lugar donde estamos no es ni más ni menos que Guinea Ecuatorial, muchachos. Guinea Ecuatorial es un pequeño país de África Central rodeado de Gabón y Camerún. Ocupa 28.000 kilómetros cuadrados, similar a la Comunidad de Cataluña o países como Haití o Suiza. Tiene una población que supera por poco el 1.000.000 de habitantes y el español se mantiene como idioma oficial en todo el país. Fue la última colonia española hasta 1959, cuando pasó a ser un territorio de ultramar con las mismas características que cualquier otra provincia del país. Pero esto solo duró 9 años, hasta que Guinea Ecuatorial se independizó totalmente en 1968. Desde entonces se ha convertido en uno de los países más aislados, más difíciles de visitar y más misteriosos de África y del mundo. Una situación que parece que justo ahora está empezando a cambiar. Para hacerse más a la idea de lo poco desarrollado que está el turismo en este país, menos de 6.000 personas visitan Guinea Ecuatorial cada año, lo que lo convierte en uno de los 10 países menos visitados del mundo. Aunque están dando pasos para cambiar eso. Por ejemplo, desde el año pasado es posible atravesar una visa electrónica online con un trámite bastante sencillo y sin tener que ir a una embajada. Tan importante fue este paso para Guinea, que el gobierno decretó 2 días de festivo nacional el día que se implementó. Estamos en Malabo, la capital del país. Aquí hay una bandera gigante, bueno, bastante grande, pero que no se puede ver porque no hay viento. Unidad, paz y justicia. Este es el escudo, creo, y el lema de este país. Y mirad quién se ha venido con nosotros hoy. Directo desde el aeropuerto de Changi de Singapur a Guinea Ecuatorial. Casi un año después. Acá estamos en Guinea. ¿Se parece a Brunei? Las vibes sí, ¿eh? O sea, así caminar por la calle, que no hay nadie, etcétera, que no hay nadie. Es verdad. Este es el paseo marítimo de Malabo. Mirad, empieza por allí al fondo, por donde empiezan esos edificios, y va hasta no sé dónde, pero me han dicho que tiene 6 kilómetros. Pero mirad, no hay absolutamente nadie. También son las 10 de la mañana. Por la tarde hay más gente aquí, también nos han dicho eso, pero bueno, de momento está desierto. Y hace un calor, en Brunei hacía yo recuerdo la misma sensación, Calor de rollo 30 grados, pero muy, muy húmedo. Aquí del otro lado hay esta especie de gradas con sombra que se agradecen un montón, no sabéis la diferencia que hace. Y bueno, esta en concreta, no sé por qué, está bastante destruida, pero después hay otra allí y otra allí que están perfectamente. Y no sé, creo que por las tardes, o sea, no siempre, ¿no? Pero tipo se hacen espectáculos por aquí. Y nada, uno se sienta aquí en el paseo marítimo con el océano Atlántico de fondo a admirar cualquier cosa cultural. Todo, absolutamente todo en español, ¿cómo no? Wow. Mira esto, mira qué color. Wow. Hay muchos lagartos aquí, ¿eh? Sí. Lagarto de cabeza naranja. Mirad, un chiringuito cerrado ahora mismo. Pero veis ahí. Otro, mira. Hostia, 2. Van a fornicar o algo. Wow. Mira esto, se está intentando camuflar. Míralo, ¡guau! ¡Qué paranoia! De nuevo lo que iba diciendo, un chiringuito, 2 chiringuitos. Hay muchos chiringuitos y baretos de estos aquí en el paseo para tomar algo. No hay nadie ahora mismo, pero yo creo que por las tardes abrirán para venir aquí de chill. Mira, este de aquí sí que está abierto, ¿eh? Oye, está bastante top, ¿eh? Mira este. Mau 5 estrellas aquí. Y luego, ojo, mira la heladería. Helados Antiushishona, de los turrones de Alicante. Se nota la cercanía con España, ¿eh? Para ver si conseguimos un taxi para ir a otra parte de la ciudad. Ese mismo nos va a llevar. Vas andando por la calle y te van pitando todo el rato en plan, oye, ¿quieres que te lleve? Oye, ¿quieres que te lleve? Este no es taxi nada, pero nos va a hacer de taxi. Hola, buenas.
Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. ¿Nos puedes llevar a Malabo 2? Malabo 2, ¿por qué parte? Hostia, no sé decirte, como una rotonda grande que hay. Taxi, ¿no? O sea... Qué gloria esto. Vía legal, eso está permitido. Ah, Pero cualquier coche de pequeños Sí. hacen taxi. ok. Sí, pero no lo permiten, porque si me veo un tráfico me van a multar. Ah, ok. Ya ves. Ok. Pero lo hace todo el mundo realmente, Sí, ¿no? así es, así es. Sí. ¿Cuánto es? 1000 francos. Toma, amigo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, buen día. Mirad quién hay aquí. Vota a Obiang Nguema Mbasogo. Hubo elecciones el año pasado. Este es el presidente, lleva ya como 20 años o algo así. Presidente / dictador, según algunos, ¿eh? Ojo. Por la continuidad, progreso y estabilidad política y social. Vota al PDG. Será Partido Democrático de Guinea Ecuatorial o algo así, ¿no? Se ven fotos y carteles de Obiang por todas partes y de todo tipo. Incluso vimos carteles de celebración por su 50 cumpleaños. En cualquier edificio, en cualquier oficina, en cualquier negocio, también hay siempre un retrato suyo. Estamos en otra parte distinta de Malabo, anda, 5 minutos en coche donde estábamos antes. Esto se llama Malabo 2 y es como una especie de barrio nuevo, ciudad nueva. Veis, con este edificio, ¿veis? No sé, por un momento, ahora ya no mucho, por un momento me ha dado un poco vibes de Ashgabat, no sé por qué. Por la cantidad de edificios nuevos ahí perfectos, los bloques de viviendas por aquí. Después mirad esta avenida, esta carretera perfectamente nueva también, solo que sí hay un poco más de tráfico y vida por aquí. La gente barriendo y haciendo el mantenimiento de los parques y fuentes. Más carteles promocionales de Obiang por ahí. Este presidente ha sido criticado por numerosas ONG por supuestamente vulnerar los derechos humanos y las libertades civiles o políticas de sus opositores. Según estas organizaciones, Guinea Ecuatorial es el 6º país por la cola en cuanto a derechos y libertades. Es cierto que Obiang lleva en el poder 45 años, gobierna con un sistema de partido único y mandó fusilar a su predecesor en el cargo, nada más y nada menos que su tío. Se llamaba Francisco Macias Nguema, fue el primer presidente de la Guinea Ecuatorial independiente y estuvo 10 años en el poder. A pesar de eso, si le preguntas a la gente, la mayoría te dicen que están bastante satisfechos con la gestión de Obiang y de la situación y el nivel de vida en el país, especialmente al compararse con sus vecinos de África Central. Tú mirad esto de aquí. Los vehículos policiales parados en las rotondas son literalmente una autocaravana. Y la anécdota del día es que en esa furgoneta nos tocó pasar unos 20 minutos, mientras 2 policías nos echaban la bronca por haber estado grabando sin permiso. Nos decían que lo que habíamos hecho era muy grave, pero se solucionó con muchas disculpas y unos euros de propina. Mira las gasolineras de Guinea Ecuatorial. Total Energies. Estas son en España también. Precios de gasolina, unos aprox 70-80 céntimos el litro. Mira esto. Centro Cultural de España Malabo. Qué bonito. Es bastante grande el complejo este, ¿eh? El centro cultural. Aquí está la entrada, mira. Centro Cultural de España. Y al lado del Centro Cultural de España, atención, la Embajada de Españita en Guinea Ecuatorial. Y te digo una cosa, es bastante grande, ¿eh? Mira, todo esto es la embajada. No he visto muchas embajadas de España por ahí, pero de las que he visto, esta es la más grande. Y esta de aquí es la entrada. Resulta que en esta avenida de aquí están varias de las embajadas más importantes que hay en Guinea Ecuatorial. Justo enfrente de la española, ¿quién podría estar ahí? Los gabachos. ¡Ojo! Y justo enfrente de la de Francia, la República Popular China. Esta es otra pedazo de embajada, es un complejo grande este de aquí. Dato curioso, actualmente tiene más influencia Francia que España incluso en Guinea Ecuatorial. El francés es, además del español, idioma oficial, aunque el que habla todo el mundo es el español. Conseguir la visa para ir a Francia para los guineanos es más fácil que conseguir la visa española, y los franceses les hacen la moneda a los guineanos porque utilizan el franco CFA, franco centroafricano, que comparten con otras 5 o 6 naciones, y es una moneda, no estoy seguro, pero creo que
colonial imprimida por Francia. Y ojito, nueva embajada importante. Esta sí que es gigante, ¿eh? Esta creo que es la más grande de todas las que he visto hasta ahora. Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Malabo. Por ahí está la bandera de Nigeria de nuevo. Y mirad el complejo. Es que todo eso es la bandera de Nigeria. Mirad, tiene hasta su pista de tenis ahí. ¿Qué te parece la embajada de Nigeria? Lo que mostrás, hasta tiene una para jugar el tenis ahí entre reunión y reunión. Viven bien los embajadores, ¿eh? Estamos ahora saliendo de Malabo Centro. Nos dirigimos a una especie de pueblo que se llama Sipopo, está un poco a las afueras. Es la punta norte de la isla de Bioko. Es la ciudad más moderna de lo que es la isla de Bioko. Y es muy importante porque todos los eventos estatales importantes que se llevan a cabo en la isla de Bioko tienen lugar en ese pueblo, en esa ciudad. Mirad la carretera, mirad esta carretera, tío. 3 carriles para cada lado, una carretera de la hostia, pero sin tráfico. Ojo, esto es importante también, me lo ha dicho Junior. Aquí en Sipopo es donde vive el vicepresidente. El vicepresidente que es el hijo del presidente, pero que realmente es quien de facto manda en Guinea Ecuatorial. Es que mirad qué locura esta autovía, chaval. Es una barbaridad. Se suman los parecidos con Turkmenistán, ¿eh? Es que os lo juro. Luego pues a los lados de la carretera es todo pura selva, ¿eh? Eso sí es gran diferencia con Turkmenistán. En vez de desierto es pura selva. Y ojo, que llegamos a una de las cosas más impresionantes de Sipopo. Mira esto de aquí, se empieza a ver por ahí. Esto sí que no lo he visto en ningún otro país. No tiene ningún sentido. Resulta que Guinea Ecuatorial, aquí en Bioko, esto que habéis visto aquí, es un complejo con 54 villas, una por cada uno de los países que hay en África. Cada una de estas villas está adjudicada a un país de África. Cada país de África tiene aquí en Guinea Ecuatorial una villa para que sus representantes tengan una casa siempre que por alguna razón tengan que venir a Guinea Ecuatorial. Y bueno, digo casas, pero básicamente mansiones son. Es muy loco esto, muy loco. La idea de todo esto es que se sienta unión entre los países, tanto de África Central como toda África en general, que sientan que están en su casa, como si estuvieran en su casa cuando llegan aquí. Sí. Por eso siempre nosotros aquí en Guinea Ecuatorial, a los extranjeros de otros países, de lo que son los gobiernos, les tratamos pues como si fueran nuestros propios hermanos. Sí. A través de internet había conocido a Junior, un youtuber local que desinteresadamente nos ayudó muchísimo a organizar nuestro viaje por Guinea y además nos acompañó durante la mayoría del tiempo que estuvimos en su país. Lo que faltaría es que cada casa tuviera ahí un asta con la bandera del país a la que está adjudicada. Eso sería épico. Y esto de aquí, mirad este pedazo de edificio. Esto es como el centro de convenciones. Allí atrás hemos dejado atrás la zona de las villas y aquí está lo que es el Palacio de Congresos, el centro de convenciones. Es masivo. Y ahí hay una sola bandera de no sé qué país es, pero es la única que hay ahí colgada. Mira, después aquí, mirad, Sipopo, centro comercial, pedazo de mall que están construyendo aquí, o que está construido ya, pero no está inaugurado, ¿verdad? Exacto. Centro comercial Sipopo. Top, ¿eh? La infraestructura de Sipopo. Sí. Y por último, mira lo que hay aquí también. Hay un Sofitel bastante grande. Es uno de los, no el mejor, pero uno de los mejores hoteles de Guinea Ecuatorial o de Bioko al menos. Mirad sus pistas de tenis, campos de golf también. Este es uno de los pocos hoteles que sí salía en internet, que sí había posibilidad de reservar en internet. Porque es que prácticamente ninguno sale. Una cosa que sirve para demostrar lo complicado que es organizar un viaje a Guinea Ecuatorial es la prácticamente imposibilidad de reservar alojamientos con antelación por internet. Si buscas en Booking, apenas salen 2 o 3 hoteles, a pesar de que luego estando aquí te das cuenta de que obviamente hay muchos más. Si buscas en Airbnb, salen 5 alojamientos en todo Malabo. Si buscas alquiler de coches, no sale ni uno. Agencias turísticas, 1 o 2 como mucho.
Después, mira, allí estaba el Hotel Sofitel, justo ahí detrás. Eso es el centro comercial que hemos visto antes. Y esto que se ve aquí abajo, todo esto es la playa de Sipopo. Es una playa medio artificial, han tenido que traer mucha arena. Y la continuación de esta playa, toda esta es la parte pública, aunque hay que pagar, no sé si son 500 francos o algo así, como 1 euro por el acceso. Pero la continuación enlaza con la playa privada del hotel que está ahí atrás. Pero lo importante es que mirad, allí al fondo, os he dicho que Sipopo es la punta norte de la isla de Bioko, ¿no? Mira, ¿veis? Estamos ahí en Sipopo, pam, 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 pam. Estamos en la punta norte y, mirad, estamos muy cerca, muy cerca de la costa de Camerún. Es una barbaridad. Incluso se ve allí, no sé si lo podréis apreciar con cámara, pero allí al fondo se ve tierras camerunesas. Esto de aquí es el primer monte de Camerún. Está muy cerca, en línea recta son como 30 kilómetros, es un poquito más largo que el estrecho de Gibraltar en España, es una barbaridad. Y después es que eso es lo que no tiene sentido, tienes la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, está en una isla completamente alejada de la parte principal de Guinea continental, de la parte importante del país, y encima ni siquiera está enfrente de la costa de Guinea continental, sino que está enfrente y muy cerca de la costa de Camerún. Es de locos. Perfectamente esta isla podría ser camerunesa, pero no, es de Guinea Ecuatorial y encima tienen su capital aquí. Es curioso también que, aunque por el nombre parecería obvio, la línea del Ecuador no pasa en ningún momento sobre el territorio de Guinea Ecuatorial, sino unos cientos de kilómetros más al sur, por su vecino Gabón. Y es una cosa, ya habéis visto que lo estoy repitiendo sin parar, pero no lo digo por decirlo, de que me recuerda a Turkmenistán en muchas cosas, ¿eh? Mira esto, infraestructura top, pero ultra top, pero no hay ni un alma. Después esto podríamos decir que es como una plaza, una placita de Sipopo, pero es que mirad, me callo y escuchad, ¿eh? Está desolado. Aquí unos murales, unos mosaicos bien guays, todo impecable, sin basura. Y aquí sí se ve, este es uno de los accesos a la playa, aquí se ve perfectamente la playa. No hay nadie tampoco, sí que es verdad que son las 12 de la mañana, un viernes, eso sí, pero fines de semana sí dicen que aquí viene bastante gente. Y ahí está el Sofitel al fondo. Hay aquí un restaurante también parece, con buenas vistas. Y no hay mucho más por hacer por aquí, ¿eh? Realmente, bueno, ha dicho Junior que es una ciudad, pero ya veis. En cuanto a extensión, kilómetros cuadrados que ocupa toda este área, sí es grande, pero después no hay viviendas, aquí no vive prácticamente nadie. Y mira, esto es lo único que te encuentras o que te cruzas por aquí, los de mantenimiento. Mirad, para que os hagáis una idea, el vuelo de Malabo a Douala, la capital de Camerún, son 15 minutos, no es nada. Pero el vuelo de Malabo a Bata, la ciudad principal de Guinea continental, son 30 minutos. Se tarda el doble en ir a Bata que en ir a Camerún. Nos estamos adentrando de nuevo en el centro de Malabo. Queríamos ir a ver el mercado de Malabo y nada, estamos buscando un sitio donde dejar el coche. A ver si podemos grabar. Dice Junior que no son muy amigos de las cámaras, entonces bueno, haremos lo que podamos, pero dicen que tiene que ser impresionante, que te puedes encontrar las cosas más inesperadas aquí. Vale, mira, estamos en el barrio de Semu, se llama. Por aquí, bueno, ya veis, hay muchos más puestos y tiendecitas en las aceras, puestos callejeros también. Es un barrio más humilde, claramente. Y por aquí cerca entramos al mercado. Wow, aquí está el mercado más importante de Malabo. También te digo, de momento todo normal, ¿eh? Puestos de chanclas, de ropa, de perfumes, de electrodomésticos, maletas, un poquito de todo. Lavadoras, teles, planchas, ventiladores. Wow. Mira, muchos puestos que hacen arreglos de pelo, venden pelucas por aquí. ¿Qué valen? 50 francos un cangrejo. Es que son distintos tipos de cangrejos. Mira estos plátanos que hay ahí, ¿eh? Son masivos. 3 veces más grandes que los plátanos que estamos acostumbrados, ¿eh?
Mirad estos limones, estos son sus limones, son diminutos. Vale, aquí se acaba el mercado, aquí vuelve a haber una calle. Todo esto a lo largo es lo que nos hemos recorrido, es muy grande. Y ahora vamos a cruzar de vuelta para allá, pero por el interior. A ver qué puestos hay cubiertos. Puestos, hay dos, son del gobierno, pero hay algunos que lo han comprado directamente y lo alquilan a otras personas. Normalmente el precio es muy barato, hablamos de cada puesto 50.000 francos. Para tener licencia para estar aquí, ¿no? 50.000 francos al mes, que son como unos 80 euros más o menos, para poder vender. Hay gente que tiene diferentes puestos, entonces los va alquilando. Mirad lo que hay aquí también. Pescado seco, esto sí lo hemos visto en varios sitios más ya, ¿eh? En esta parte por lo menos hay una sombra bastante mejor y yo creo que se puede estar más a gusto, ¿eh? Para los que venden aquí. No hay que hacer esto. No hay que hacer esto. Vale. Ok. ¿Habéis visto cómo les molesta a algunos que se grabe por aquí? Aquí volvemos a zona puramente de ropa, hay zapatillas. Mirad los precios también de las cosas de ropa. Todo, no hay nada que pase de 5.000 prácticamente. 5.000 son como 7,5 euros, 8. O sea, todas las prendas valen de 8 para abajo. Estos de aquí son los vestidos típicos guineanos, bueno, o africanos. Te venden los vestidos ya hechos o si no, las telas por aquí para que luego tú te lo hagas a medida como quieras. Mira los precios, 1.000 francos los vaqueros. Eso es 1,5 € por unos vaqueros. Son de segunda mano, eso sí, ¿eh? Mira, por aquí vuelve a ser puestos de comida principalmente, ¿eh? Hemos pasado una zona muy larga de ropa. Bueno, ropa hay por todos lados, ahí sigue habiendo ropa, pero aquí vuelve a haber comida. ¿Cuál es esta fruta? Estas son piñas, Sí, son plátanos. Plátano 500 y medio. ¿Y esto qué es? Ahí papaya. Papayas. Ah, esos papayas, son Sí. gigantes. Sí, son muy grandes. Pero no en todas partes son así de grandes, ¿no? No. Pero, por ejemplo, en Adobón sí que son bastante grandes. ¿Son de aquí Papaya. o son de Bata? Hay en todas Papaya partes. son de Bata. Hay en todas partes, o sea ¿Que no vienen de Bata? Tú estás cogiendo fotos. ¿Eh? Tú estás cogiendo fotos. Sí, estoy haciendo una foto para enseñársela a mis amigos. Sí, luego puedes venir, tú coges las fotos de alguien sin su permiso. Sí, pero mamá, pero piensa que no te es para estoy que grabando a para que la ti. gente lo vea, lo conozcan. Es que en conozcan España estas son muy cosas. pequeñas las papayas. Yo nunca he visto una papaya así de grande. Esto está bastante bueno. Atanga, ¿es una fruta? Sí, se considera como fruta. ¿Es dulce? No, es como amarga, porque luego se pone sal. Hay gente que le gusta con sal y hay gente que le gusta sin sal. ¿Y cuánto? ¿Lo de los 500 qué es? 500. ¿Por cada una? ¿O No, por te seis? vende 6 a 500. Nos llevamos 6 y las probamos. Vale, ok. ¿Cómo? Sí, Sí, danos para 6. probarlas, sí, nos llevamos 6. Están buenas, ¿eh? A mí me gustan. Eso tienes que probar. Gracias. Mirad, chavales, así estamos. Esta es la situación, para que veáis el calor inhumano que hace. Carnicería Med, carne fresca de cebú. Ojo a esto, ¿eh? Cebú es como una especie similar a la vaca, pero tiene los cuernos mucho más largos. Es un animal de aquí, de Guinea Ecuatorial. Esa es la Hola, ¿qué tal? Esto es de cebú, esto es carne de cebú. Sí. Esto de aquí. ¿El cebú solo está en Guinea Ecuatorial o está? No, hay en más países. En Camerún hay mucho cebú, ¿no? ¿Vacas tenéis aquí también o no? ¿Ah? Vacas. Vaca es con cebú, todo eso. Sí. Son de la misma familia los animales, la vaca y el cebú. ¿Cuál es foto de cebú? Es a mí. A ti no te voy a sacar. No puede foto de eso. No puedo- Vale, perdón. Vale, pues bueno, ya nos hemos dado una vuelta por el mercado, ya habéis visto que es muy grande, hemos visto una pequeña parte. La cuestión es, no hemos visto tampoco nada tan loco. Lo que yo había escuchado y tenía ganas de ver eran animales, rollo que se pueden ver aquí. Monos, serpientes, tortugas, ratas, en plan de todo. Pero el problema al parecer es que eso solo está, eso vuela. Tiene mucho interés. Si vienes temprano por la mañana lo puedes ver y a estas horas ya no sobre queda todo nada. los sábados, que estos no los son sábados. los días en los que la gente ¿Tú al no tienes trabajar. vídeos de eso? ¿O fotos? En mi canal sí, tengo varios videos. Bueno, familia, como sabéis, seguimos en el mercado de Semu y ya habéis visto la aglomeración de gente que hay. Yo puedo estar con el móvil así, haciéndome un selfie o chatear tranquilamente, que difícilmente, prácticamente imposible, te quiten el teléfono.
para que veáis y comparéis el nivel de delincuencia en un mercado. No hay de muchos África. robos aquí. No va a pasar nada, lo puedo tener incluso el móvil en el bolsillo tranquilamente, difícilmente te lo quiten. Mira, estamos nuevamente en el paseo y atentos a esto. ¿Veis lo que se ve ahí al fondo? ¿Veis esas torres de allí y esta llama de ahí? Pues esa es la principal central de procesamiento de petróleo de todo Guinea Ecuatorial. Que no refinería, ojo. Aquí en Guinea Ecuatorial no refinan el petróleo, lo sacan crudo, las plantas están ahí en mitad del mar, pero desde aquí lo sacan, lo llevan al puerto, lo exportan principalmente a Estados Unidos, ahí se refina y luego lo tienen que volver a importar, a comprarlo, recomprarlo de nuevo, mucho más caro evidentemente, y por eso, a pesar de ser un país mega rico en petróleo, la gasolina no es tan barata. Pero igualmente, a pesar de todo, gracias a eso de ahí, eso que se ve ahí, eso es la principal fuente de riqueza de este país. Es lo que ha convertido a Guinea Ecuatorial en lo que es ahora en los últimos 20 años. Toda esta infraestructura de la hostia y todo el desarrollo que se ve aquí en Guinea Ecuatorial es gracias a eso de ahí. Para que os hagáis una idea de la importancia de eso. Ojito, he conseguido dinero de Guinea Ecuatorial. Esto de aquí, tengo aquí 3 tipos de billetes distintos. Aquí hay como 70.000 o 80.000 francos guineanos, que son como 100 euros. Al cambio, más o menos, no hay un cambio tipo estándar fijo, pero son como 1 euro, son 650, 700 francos guineanos. Y mira, yo tengo 3 tipos de billetes. Hay de 1000 también me parece, pero aquí tengo el de 10.000, el de 5.000 y el de 2.000. El franco CFA es el nombre de 2 monedas distintas, el franco CFA de África Occidental y el franco CFA de África Oriental, aunque siempre han estado a la par y son efectivamente intercambiables. Entre las dos las usan 14 países, casi todos ellos antiguas colonias francesas. Ambas tienen un cambio fijo con el euro y tienen mucha influencia francesa. El 50% de las reservas de estos países tiene que estar depositada en el Tesoro de Francia, la conversión a otras divisas también pasa por París y Francia incluso se reserva el derecho de veto sobre decisiones de los bancos centrales de África Occidental y África Central. Esto ha llevado a muchas críticas porque priva a los países que la usan de soberanía monetaria y los hace dependientes económicamente de Francia y de la Unión Europea. Hemos parado aquí porque este monumento marca el lugar donde los españoles, el lugar exacto donde los españoles llegaron a Guinea. Qué interesante, ¿eh? Lo que sí te digo, no parece una costa especialmente amigable para un atraque. Bueno, esta es la bahía en algún sitio por aquí. Buah, imagínate. Pero no sé cómo desembarcaron, en fin. Tú, qué pasada. Nos están dando un paseo por la finca Sampaca. Es una finca, es una empresa familiar de españoles y históricamente ha sido una finca de productora de cacao. Antes de que encontraran el petróleo en Guinea Ecuatorial vivía básicamente del cacao. Pues entonces vamos a ver un poquito la finca esta y la producción del recurso tradicional de Guinea. Aunque bueno, ahora tienen más cosas, tienen muchas frutas, tienen flores, tienen café también. Mira qué sitio, mira qué árboles. Y en Guinea continental no está este árbol. Yo creo que no. No sé si en África Central puede ser que sí que haya alguno más, sí, pero en toda África. Ya Ceiba, ¿no? Sí. ¿Y siempre crecen así de grandes? Sí, qué locura. tendrá 150, 200 años. ¡Fua! Y entonces esto ahora en la seca pierde todas las hojas, Sí. y suelta como una especie de algodón, que dentro de ese algodón tiene la semilla de la ceiba y así es como se reproduce. Entonces todo esto se llena de blanco. Ya Y ves. luego cuando vuelve a llover recupera otra vez todas sus hojas. La ceiba, chavales, el árbol de Guinea Ecuatorial, sale hasta en la bandera. La aerolínea también lleva su nombre. Qué locura de árbol, ¿eh? Es que mira, lo más angular que da la GoPro, ¿eh? Y no entra. Mira, aquí sí están las plantas de cacao.
¿Estos ya están produciendo? Sí, estas tienen 4 años justo ahora. Tú lo plantas y hasta los 4 años de vida no empieza a producir. Sí. Una vez que empieza a producir, el árbol seguirá creciendo hasta transformarse en los árboles que te das son todo árboles de cacao. Sí. Entonces, como comentaba antes, hay una época de floración, que tenemos aquí por ejemplo, hay un mosquito muy pequeñito que poliniza estas flores y empiezan a salir las piñas de cacao por todo el árbol, como esta que tienes aquí. Entonces, crecen por todos lados. Esas piñas van madurando, van creciendo, pues ahí es cuando el agricultor viene, corta la piña y saca los granos que hay dentro. Hay entre 30 o 40 granos de cacao siempre. Y ese cacao viene con una capa blanca que es muy dulce, Sí. que eso nos servirá después para la fermentación. Sí. Pues tiene que ser un proceso muy sistemático para que no madure o no fermente aquí en el campo. Entonces se van haciendo varias picadas en los meses de octubre a diciembre y bueno, pues cuando hay varias piñas que ya están maduras se recolectan todas y se llevan directamente a los secaderos. ¿Y cuántos gramos de luego de polvo podéis sacar de una piña? Bueno, el cacao se vende en grano directamente. Ah, vale. Entonces Sí, luego sí. nosotros sí que lo transformamos ya para hacer el chocolate. Sí. O sea, cuando la finca se dedicaba a la exportación del cacao, lo vendía tal cual Eso el es. grano, ¿no? Solamente secado y Sí. se vendía así. Ahora ya no exportamos porque la producción es muy pequeña. Aquí en los años 2000 la empresa solamente hacía 4.000 toneladas de cacao. Este año no hemos llegado ni a 60. Hostia, en 20 años hemos pasado de 4.000 a 60. Pues hay varios 20 años es lo que lleva el petróleo, ¿no? Aquí. Sí, eso es. Y claro, como decía antes, la mano de obra se ha ido a otros puestos de trabajo Claro. y eso nos ha dificultado mucho pues, continuar con la producción de cacao. Qué guapo esto, qué interesante, ¿eh? Yo es que no sé, ¿eh? Pero capaz que no había visto las plantas de cacao o las bayas de cacao en la vida real, tío. Mirad, y aquí, toda esta zona de aquí es donde ya trabajan y procesan todo el grano. Aquí meten madera que queman, que luego, y el calor viaja por debajo de los secaderos, busca la salida ahí al fondo y entonces calienta un poco toda la pizarra que hay aquí. Estas máquinas mueven las semillas de cacao por todo esto y así es como lo secan. Y esto está mecanizado, pero 100 años tienen estas máquinas. 100 años llevan usando... Es que, mira, tío. Y sigue funcionando, es una barbaridad. Ah, y antes que no lo he dicho, en esas cajas de ahí lo fermentan el cacao antes de ponerlo aquí en los secaderos. Mira, y esto es una casa colonial. Esta casa también tiene como 100 años, es de los años 20. Se ha renovado, se han cambiado las maderas y todo, pero esto es una típica casa colonial antigua. Mira, un plano de Malabo en 1946, cuando aún se llamaba Santa Isabel. Y mira esto, nombres de calles: calle de Pedro Bengoa, calle de Aragón, calle de José Antonio Primo de Rivera. Qué loco. La Guardia Colonial. Muy, muy loco, ¿eh? Guau, ya ves. Entonces aquí ya tenemos el cacao. Sí, Mira esto, que ahora flipáis. Ese cacao, ya el polvo se mete aquí y mira. Buah, es que aquí está ya el chocolate. Mira esto, tío. Buah, chaval. Pero aquí le metéis algo más, alguno le ponéis leche o algo, o azúcar y todo. Ahora tenemos 12 sabores diferentes de chocolate, entonces necesita más o menos 48 horas girando. Las primeras 48 horas ponemos el cacao para que vaya un poco más líquido y luego ya vamos metiendo los diferentes ingredientes: aceite, azúcar, café, pimienta, depende del chocolate que queramos hacer. Sí. Una vez que pasan esas 48 horas y ya todo se ha mezclado bien y que la textura es la ideal, ya vamos a despegar el chocolate. Entonces, controlamos con una mesa de mármol y con esta máquina la temperatura del chocolate y luego ya lo metemos en los moldes. Ya ves. Ahora aquí ya meteríamos en los moldes. Hostia. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar en la nevera? En la nevera son unas horas. Aquí bueno, pues es un poco la zona del envasado, tenemos las etiquetas ahí. ¿A mano? ¿A mano hacéis, Sí. empacáis? Ya ves. Sí, sí. Y entonces bueno, pues tenemos el control de esto. Que Esto es según a para quién va. Claro, estos son los diferentes supermercados que nos piden, entonces bueno, pues lo tenemos un poco así organizado.
el resultado de todo el proceso. Qué guapo. Y atención, aquí tenemos que andarnos con cuidado. Pero este lugar se supone que es la casa presidencial. Esta plaza es muy importante. ¿Por qué? Tenemos la casa presidencial por aquí, la oficina. Desde aquí trabaja el presidente. Desde aquí se mueve el país. Y después aquí, mirad qué pasada esto. La catedral de Malabo, chaval. Mirad qué pasada, ¿eh? Es preciosa, hay que decirlo. Muy bonita. Y justo está abierta, a ver si nos podemos asomar un momento. Se nota como muy colonial. Hostia, están en medio de una misa, me parece. Vaya momento hemos pillado, para entrar a la catedral, pero está, wow, es bonita, Allí enfrente, Palacio Presidencial de Guinea Ecuatorial. No es solo esto, es un complejo gigante que se extiende bastante para allá atrás. Mira, y la calle que hay aquí delante, se llama Avenida de la Independencia. Esto es una de las avenidas principales de Malabo. Y ahora, esta hora, cuando cae el sol, la verdad que la temperatura es mucho mejor. Se nota que flipas cuando deja de dar el sol. Buah, se está mucho mejor. Mira lo que acabamos de encontrar así de random. En la avenida esa, un barecito con una terraza guay. Mira esto, una piscina en lo alto y... ojo a la vista, chaval. Qué locura, se ve todo el puerto y todo el paseo marítimo allá al fondo, incluso lo del petróleo y el aeropuerto ahí detrás. Este es un buen sitio para plane spotting, Lo único, mira, el agua está un poco sucia, No tiene mucho uso esta terraza, se nota. Atención a la vista desde el otro lado, Mirad lo altos que estamos, pero mira. Se ve todo Malabo, chaval. Mirad, la catedral, todo el complejo presidencial y mirad, Malabo, señoras y señores, eso es el pico más alto de toda Guinea Ecuatorial. Se me ha olvidado el nombre, pero son como 3.000 metros o algo así. Top. Muy heavy esto, La mejor vista de Malabo que hemos conseguido hasta ahora, ¿Habéis visto esta esquina? Que hay como mucha gente ahí con los móviles. Seguro este edificio de aquí debe tener wifi gratuito abierto y por eso todo el mundo viene aquí a conectarse a internet. Porque es caro para muchos. El tema del wifi no es tan accesible, Una cosa sí es curiosa de Malabo es que mirad las farolas. Hay muy pocas encendidas. Es una ciudad bastante oscura de noche, Bastante oscura. La mayor parte de la luz es de la que sale de los propios comercios y viviendas. Pero también os digo, se siente bastante seguro, Es verdad, llevo un par de días, pero siento que se puede caminar tranquilo por aquí, sin ningún peligro, no te molesta, no sé, da sensación de... se está tranquilo, en mi opinión. ¿Qué tal estás? Aquí aguantando. ¿Aguantando? Sí. ¿Hasta qué hora vas a trabajar hoy? Después de dejaros me voy a mi búnker, a mi casa. Por las noches no trabajo. Por la noche no trabajas, ¿no? Pues muy bien. No me gusta. Atentos que estamos llegando a lo que nos han vendido como la maravilla turística por excelencia de Guinea Ecuatorial. ¡Buah! Top esta playa, Mira, es pura arena negra volcánica. Qué bacanería, pero esto no es lo mejor, esto es solo el principio. Al parecer hay por ahí unos ríos y unas cascadas de la hostia, así que vamos a ver. Y también, al parecer, es una zona donde hay muchas tortugas marinas. Es que mirad esta playa, desde allí al fondo, sigue, es una playa infinita, no se ve el final. Y mirad, pura arena negra y tienes por aquí puta selva y a unos metros el océano Atlántico. Lo que sí, tenemos que tener cuidado, y no es ninguna broma, que no se nos pase el tiempo y que no suba demasiado la marea, porque nos podríamos quedar allí sin poder volver.
Hemos venido en época mala para ver las tortugas, pero si vienes en la época buena puedes ver tortugas gigantes por aquí, o al contrario, los bebés saliendo los huevos y corriendo hacia el mar. Estamos llegando a la cascada número 3 y aquí sí que vamos a hacer minis de desvío y chapuzón ultra rápido, pero es que el calor... ¡Está quemando! No, yo no tengo ese clip, tengo la puta. ¡Quema, No, es verdad, lo puedo corroborar porque, mira, nosotros porque llevamos Crocs y lo notamos menos, pero quema mucho esa arena. Lo que iba a decir, que chapuzón rápido y seguimos. Es que también, mirad el nivel de frondosidad del bosque aquí, al lado del mar, es una locura. Estoy hypeado, tiene muy buena pinta, esta cascada. Lo que me da un poco mal rollo es el terreno aquí, porque hay como arenas bastante movedizas. ¡Guau! ¡Qué heavy es! Es profundo, ¡Wow! ¡Qué pasada de cascada esta! Es que mirad, hace hasta olas la intensidad con la que cae esta cascada. ¡Wow! ¡Woohoo! Está llegando hasta el fondo, Es casi imposible llegar. Joder. Es que está fuerte la corriente, ¿no? Pero qué top, qué bien sienta. Está brutal, está increíble. Está buenísima. Seguimos avanzando hacia la cuarta cascada y a ver si nos diera tiempo a llegar hasta el final del parque un sitio que se llama Moaba. Buah, ojito a esta playa, Mira esto. Playa rocosa, paradisíaca, desierta. Nos hemos encontrado con un pequeño problema. Aquí el Junior dice que la ruta continúa por ahí. Él llegó una vez, no hasta el final, pero hasta la cuarta cascada, por ahí, eso sí, con marea baja. Pero es que mira, por ahí ahora no podemos pasar, nosotros cuatro y con todo. Hay otra ruta que es, al parecer, por mitad del bosque, pero ya él tampoco la ha hecho, entonces tenemos aquí un pequeño dilema, Hemos abortado misión. No había forma realista de continuar avanzando y además nos estamos quedando sin horas de día y queremos subir al pico también a ver la mejor vista de todo Malabo. Mirad, esto es curioso también, Mirad la cobertura. Nada, absolutamente cero cobertura. Yo tampoco sé. Mira, la verdad es que esto promete, Estamos llegando ya casi a lo alto del pico Basile, está totalmente despejado, hace un sol espectacular, nos va a pillar justo el atardecer y creo que vamos a tener la mejor vista de todo Malabo. Es que mirad qué tarde se ha quedado, mirad qué sol, Creo que aquí estamos, Hay aquí pila de antenas de telecomunicaciones. ¡Wow! ¡Hostia! El clima aquí no tiene nada que ver, con el resto de Guinea Ecuatorial. Hace viento, bastante viento, y yo digo que hace como 15 grados, 10 incluso. ¿Estáis preparados? No estáis preparados. ¡Wow! ¡Mira esto! Hemos conquistado el pico más alto de todo Guinea Ecuatorial. 3000 y algo metros de altitud sobre el nivel del mar, es una locura. El problema es, mirad, el mar de nubes. Aquí estamos al sol, pero buena parte de la isla está bajo las nubes. De hecho, Malabo no se ve. Camerún, que está por ahí bien cerca, tampoco se ve. Pero no deja de ser épico, Mira. Y de verdad que el viento y el frío. Vamos a ver la vista al otro lado. Este pico tiene vista a 360 grados. Es el punto más alto de toda la isla y de Guinea Ecuatorial. Wow, aquí se ve menos todavía, Aquí sí que no se ve nada. Hay nubes y además como la neblina esta hasta bastante altitud. Y encima tenemos los arbustos estos delante. Es que no se ve casi nada.
Mira además ahí la sombra del pico, chaval. Mira ese triángulo. Es muy heavy. Muy top. La vista podría ser aún mejor si se viera aquí Camerún, el mar, Malabo. Pero bueno, es lo que hay. Lo hemos conseguido, hemos llegado al punto más alto de Guinea Ecuatorial con un buen atardecer. Y nada, ahora sí lo hemos hecho todo aquí. Aquí es donde estamos desayunando hoy. Café Malabo. Y este es el desayuno. Tenemos tostadas con tomate, croissant, napolitana, café, falta un zumo natural. Pero veis el sitio es bastante... Bueno, es la cafetería pija de Malabo, de Guinea Ecuatorial. Ojo, mira, tienen aquí puesto el informativo matinal de Televisión de Guinea Ecuatorial. Todo en español, obviamente. Mira, atentos a esto que es una locura. ¿Veis este puente aéreo que hay sobre la autovía, una de las avenidas principales de Malabo? Atentos, conecta a un lado la casa de uno de los hijos del presidente actual y del otro está la casa de otro de los hijos del presidente actual. O sea, tienen un puente aéreo para conectar dos mansiones privadas de la familia del presidente. Estas son las oficinas de Ceiba Intercontinental, es la aerolínea de Guinea Ecuatorial. Hemos venido aquí a comprar los billetes para ir a Bata. No se puede comprar online, aquí es todo a la vieja escuela. Aquí tienes un mapa de África y España con todas las rutas que operaba esta aerolínea, aunque dice Junior que, por ejemplo, Madrid ya no la operan. Antes había un vuelo directo de Guinea Ecuatorial a Madrid. Pues tienes Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Gabón, Santo Tomé y Príncipe, pero ese también va muy de vez en cuando, ¿no? Ese va muy de vez en cuando. ¿Y el resto sí los operan frecuentemente? El de Madrid, España no, el de Dakar tampoco, el de Abidjan de vez en cuando. Vale, o sea que ha visto años mejores esta aerolínea. Mira, si alguien tiene curiosidad, este es un pasaporte de Guinea Ecuatorial. Comunidad Económica y Monetaria de África Central. Lo ponen en español y en francés. Después, este es el escudo que estaba también ahí en el paseo. Pone lo de unidad, paz, justicia. Y después también aquí en español y en francés lo de pasaporte. Y este es un pasaporte relativamente bueno, ¿no? Podéis ir a varios países sin visa, sin tener que sacar Hay visa. interesantes, por ejemplo, está Filipinas, Sí. está Haití, está Ecuador, o sea, está el que más me sorprende de todos es Singapur. Pero para España sí hay que sacar visa, no puedes ir sin visa. Para España hay que pasar la visa. Y para todos los países de la Unión Europea también. Todos, sí. Hemos venido a este barrio, al barrio de Los Ángeles, porque hay muchas casas coloniales y Junior nos quería enseñar una. Pero sí se siente más pueblo esto, ¿eh? Comparando con el resto de lo que hemos visto hasta ahora de Malabo. La cuestión aquí es que, mira, todas estas casas de este barrio son de la época colonial, de cuando Guinea aún era colonia española. O sea, son antiguas. Y todas, ¿ves? El concepto de los adosados, todas las casas son iguales, mismo color, incluso les está prohibido pintarlas de otro color, tienen que ser todas del mismo color. ¿Tú creciste aquí? Sí, yo crecí aquí desde los 2 años hasta los 9 años que me fui a España, a Madrid. Y aquí en esta casa, que lo vais a ver, son de 3 habitaciones y vivíamos como 15 personas. Hostia. Ahora lo vais a ver, sí. Sí, y era sí. Increíble, había muchísimo ambiente porque estaba el campo de fútbol. ¿Cuánto cuesta alquilar? Alquilar una casa de estas actualmente, bueno, nosotros la alquilamos un poco caro. También es cierto, se la alquilamos a 150.000. 100 euros al mes. No. Dale 200. Bueno, vamos a entrar. Ojo, salón. ¿Cómo está? ¿Está igual que...? Bueno. ¿Han modificado algo? Lo recordaba más grande esta parte. Lo recordabas más grande, Sí. ¿no? Pero fíjate que la tele Es era la la que misma. teníamos para esos Hostia. tiempos. La misma no, pero era de tubo, de las Sí. antiguas. El techo sí lo recuerdo como más alto, seguramente porque yo era más bajito. Un Cristo aquí. Sí. Sí, pero bueno, no está mal de altura. Un aire acondicionado que no sé si funcionará. A ver. Nada, por aquí está la cocina. ¿Tiene luz? Sí, esta es la cocina. Esta es la cocina. Esto sí lo recuerdo así, Estaba tal cual, ¿no? Tal cual, la cocina tal cual, sí. Sí. Vale, después por aquí al lado está el baño. ¿Veis? Tiene la ducha. Y bueno, el váter. Vale, y nos falta ver la planta de arriba, a ver qué tal. Son las habitaciones, pero me parece que porque aquí vive gente. Están cerradas o están dentro, se escucha un ventilador o algo. Entonces, bueno, no vamos a molestar.
Bueno, vosotros lo habéis visto, lo que es el estado de conservación o limpieza moderno no es para nada. Pero eso, tiene... ¿Cuántos años puede tener esto? 80 años. Casas hechas por los españoles, es que es muy loco. ¡Ojo tú! Mercado Central de Malabo. Ya ves, el mercado municipal de la capital de Guinea Ecuatorial. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué cantidad de gente, qué cantidad de puestos, eh! Es otra Malabo completamente esto, eh. Mira esta parte de nuevo Malabo 2. Todo ultra moderno, ultra bien cuidado. Mirad el ayuntamiento de Malabo. Eso es Palacio de la Justicia, hay varios ministerios por aquí. Y esto es que petrol. La sede de la petrolera de Guinea Ecuatorial. Un monumento guay, aquí la rotonda esta. Mirad después también estos edificios de aquí, es que bueno. Ojo, ojo, mira esto. Las Torres Gemelas de Guinea Ecuatorial. Ah, coño, están encima de la autovía. Guau, guau, impresiona, ¿eh? ¿Qué va a ser eso? Bueno, yo creo que siempre se quiso hacer una zona administrativa. Sí. Pero yo, por ejemplo, siempre abogué porque se hiciera un hotel. Sí. Porque Sobre sí, la llave. Tiene un buen... Y al lado del aeropuerto, además. De hecho, es que mirad, aquí está el aeropuerto. Que nos lo enseñé el otro día. Es muy moderno, ¿eh? Lo abrieron hace... un año y poco. 6:30. Y el vuelo sale a las 7 de la tarde. Es la vez que yo creo que más tarde llego a un vuelo. Pero tiene truco. Y es que en la tarjeta de embarque era en teoría a las 7, pero ahora en la tarjeta de embarque pone que el boarding, el embarque es a las 7. Así que nada, queda media hora, pero para que empiece a embarcar. El vuelo sale un poco más tarde. Esta es la terminal internacional, donde nosotros llegamos y donde nosotros nos iremos. Y esta de aquí es la terminal nacional. Mira, es bastante pequeña la terminal, ¿eh? A ver, departures. Mira, este es el... ¡Oh, wow! Hostia, pone que está embarcando ya, que se va a las 7. Literal, el vuelo se va en 28 minutos. Bueno, control de pasaportes hecho, queda el control de seguridad. Yo creo que si no nos retienen mucho tiempo aquí, lo pillamos bien. Y ojito a la tarjeta de embarque, ¿eh? Tarjeta de embarque épica. Pero mirad, muy colorida y segunda tarjeta de embarque de mi vida que me la escriben a mano. Mira esto, qué locura. Vamos a volar con Ceiba por primera vez, la aerolínea bandera de Guinea Ecuatorial. Bueno, control de seguridad listo. Quedan 18 minutos para el vuelo. Yo creo que lo pillamos. A ver qué tal, ¿eh? La planta alta. Es muy grande. Es muy grande. Bueno, mira, esta es la puerta. Ceiba Intercontinental Bata Boarding. Pone que está embarcando y que la salida es a las 7, pero bueno, ya veis. Aquí no está embarcando ni Dios. Ni siquiera, escúchame, ni siquiera el avión ha llegado todavía. Pero bueno, pues a esperar. De verdad, top esta terminal. Es ultra moderno. Pero falta una cafetería. Ahora, mientras esperamos, porque a saber a qué hora va a venir el avión. A saber a qué hora nos vamos a volar. Entonces tomarse un cafecito, una Coca-Cola o un croissancito, alguna cosa así, pues estaría guay. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Ojito, chavales, que vamos a probar por primera vez, obviamente, la aerolínea de Guinea Ecuatorial. Vamos a ver qué avión ha tocado. Lástima que se ha hecho de noche ya y no vamos a poder ver la isla de Bioko desde arriba, me hacía ilusión. Lo que sí, escucha, mira, aquí pone equipaje, una raya, literalmente una raya. Así que creo que nos sentamos donde nos dé la real gana. Mira, es un Boeing 737, no es un avión bastante normalito como los de Ryanair. Hola, buenas. Asiento libre en la segunda cabina, gracias. En la segunda, vale. Mirad esto, mirad cuántos sitios, escucha, de las aerolíneas con más sitio que he visto en Economy Class, Es bastante nuevo el avión,
No dura nada el vuelo, eso sí, es literalmente 30 minutos. 30 minutos tardamos en volar de Malabo a Bata, al continente. Vamos a Guinea continental. Le rogamos, lea detenidamente las instrucciones de seguridad que están en la bolsa delante de su asiento. En este avión hay un total de 8 salidas de emergencia. Qué bizarro es cada esto. una señalizada con Qué el bizarro letrero es exit esto. o salida. 2 puertas en la parte trasera, 4 ventanas en el centro y 2 puertas delante. Os digo una cosa, estamos para despegar ya. Hace un calor aquí. No sé si se ve, estoy sudando. Yo creo que estamos a temperatura ambiente. Literalmente la misma temperatura que en el exterior. No va el aire acondicionado. Está haciendo muy duro el calor. Bueno, 7:30. A ver cuánto rato tardamos en llegar a Bata. Vamos a ver qué tal es el baño de esta niña. Bueno, nada, sin más. Tamaño de Boeing 737, tamaño de avión pequeñito. Bastante limpio. Todos los aparatos Y me ha electrónicos. pillado en el baño el anuncio de que vamos a aterrizar ya, es que es una locura. ¿Verdad? ¿No tendréis por casualidad un poquito de agua, no? Ah, muchas gracias. Exactamente las 8 en punto de la noche. 30 minutos, ni uno más ni uno menos hemos tardado. Directamente al top de los vuelos más cortos que he tomado nunca. Adiós, muchas gracias. ¡Ojo! Aeropuerto Internacional de Bata. Estamos en el continente, en la parte principal del país. Es una locura lo de que la capital esté en una isla a tomar por el culo, ¿eh? Esta es la zona de recogida de equipajes del aeropuerto de Bata y esta es la zona de check-in, control policial y todo. Es bien antiguo, pero al parecer están construyendo aquí un hotel. Un aeropuerto nuevo, igual que el de Malabo. Ah, míralo. Allí está enfrente. A ver, es de noche, no se ve bien, pero veis, promete, es mismo rollo que el de Malabo. Bueno amigos, estamos en Bata y voy a dejar este vídeo aquí para hacer una segunda parte de todo Guinea continental a fondo, que se viene heavy. Tenéis que verlo. Hasta luego.